Hoy en Ciudad de Ciudades vamos a visitar la casa del Indio Fernández en Coyoacán, un lugar enigmático, muy interesante, llamado La Fortaleza. Es la casa donde vivió y trabajó muchísimos años el Indio Fernández. Aquí también murió. Vamos a hacer un recorrido, los invito. El Indio Fernández, Emilio, era un director de cine mexicano de la época llamada de oro, sobre todo surgida en los años 40, cuando se produjeron una infinidad de películas muy relacionadas precisamente con las tradiciones mexicanas, con el campo mexicano, con lo que sucedía en los pueblos, con lo que sucedía cotidianamente en diferentes partes del territorio nacional. Pero ¿qué hacemos aquí, en Coyoacán? Bueno, estamos en el exterior de su casa en Coyoacán, conocida como La Fortaleza. ¿Pero por qué es interesante? Es interesante porque representa toda una época de ese México, de mediados del siglo XX, donde un sinnúmero de artistas, tanto cineastas, fotógrafos como Gabriel Figueroa, como Manuel Álvarez Bravo, como Lola Álvarez Bravo, pintores como Diego Rivera, escritores como Salvador Novo, todos ellos de alguna forma retrataron, narraron, describieron, construyeron un México muy relacionado con su paisaje, con las tradiciones populares, con lo que la tierra daba, la piedra, la naturaleza agreste. Todo eso se ve aquí en esta casa, la casa del Indio Fernández, que se encuentra en Coyoacán, en las calles de Zaragoza con Dulce Olivia. Vamos a describir después una serie de anécdotas y detalles sobre por qué se llama Dulce Olivia y qué sucedía en esta casa. Pero lo que es digno de resaltar es la historia del Indio Fernández, que inició precisamente como extra de Hollywood durante los años 20 y 30 y después se convierte en guionista, en actor y director finalmente, que junto con Gabriel Figueroa construyeron una identidad de lo mexicano extraordinario. Los cielos de México, los paisajes, su naturaleza, la belleza de la mujer mexicana e internacional de aquella época. Se establecieron toda una serie de cánones relacionados precisamente con una estética. Y llama la atención que en este lugar muy próximo también vivieron muchos otros personajes de importancia cultural en México. A espaldas de esta casa tan solo está la calle de Salvador Novo, donde también se encontraba su casa. Y cerca también, pero en una zona aledaña, Frida Kahlo, en la famosa Casa Azul, con Diego Rivera, León Trotsky. Toda una cultura en los años 40 sumamente interesante que dio lugar a que el arquitecto Manuel Parra, conocido como el Caco, y que como característica no tenía un ojo, era tuerto y tenía un parche generalmente, un hombre que se había dedicado a hacer una serie de construcciones absolutamente particulares. No las dominantes de la modernidad mexicana, que más adelante la veríamos muy bien expresada en edificios como en Ciudad Universitaria o los multifamiliares de Mario Pani, que eran edificios más bien cúbicos y abstractos, producto de la modernidad internacional, sino algo que tenía que ver con nuestro pasado, con los ranchos, con las haciendas, con lo que era cotidiano realmente en un México todavía rural. Y Manuel Parra se dedicó a recoger escombros y desperdicios de muchas demoliciones en el centro de la Ciudad de México y en otras colonias con raíces históricas. Esas demoliciones quedaban en muchas ocasiones en el piso o el carro de escombros se las llevaba. Manuel Parra, con un ojo muy particular, valga la pena porque como les decía era tuerto, recogía esas piedras, las compraba y con todos esos desperdicios iba haciendo algo absolutamente particular. Muy criticado por algunos arquitectos, por otros valorado, pero sin duda era una visión muy particular de hacer la arquitectura. E iba conformando con esos desperdicios muros que podemos observar en algunos detalles de sus construcciones. Y
Eso le dio una serie de características particulares que al Indio Fernández le gustaron, porque había esta como vocación muy relacionada con las escenografías para el cine, con lo que el Indio Fernández quería evocar precisamente de los pórticos de México, de los pueblos, de las haciendas, de las placitas públicas, de las iglesias, estas construcciones más bien sólidas, no tan ligeras como los que se estaban dando en otro momento. Es por ello que se llama La Fortaleza, un jardín muy grande, un terreno vasto, en una esquina que permitía que tuviese contrafuertes, como troneras, que son estos elementos como perforados por donde los rifles podrían apuntar hacia el exterior, y todo ello con la idea de dar esa idea sólida. Aquí vivió el Indio Fernández durante muchos años, sucedieron muchas anécdotas y aventuras que ya lo platicaremos con su hija Adela, que nos narrará pues el anecdotario de este personaje y de su casa y de Coyoacán de aquella época. ...1946, termina la Segunda Guerra Mundial, hay un apogeo en los años previos del cine nacional, con la crisis precisamente, si no crisis, pero una caída muy marcada en Hollywood y en los estudios norteamericanos, y que da ese esplendor al cine mexicano. Muchos de ellos habían trabajado en los Estados Unidos, como Gabriel Figueroa, el propio Indio Fernández, para formarse con grandes camarógrafos, directores de cine y actores. Y es en ese año precisamente, en 1946, cuando se inicia toda esta obra que duró hasta años recientes todavía con remodelaciones y eso, porque las construcciones de esta naturaleza nunca terminan de hacerse. Bien dice el dicho que Roma no se hizo en un día. Más que estaba en el ambiente de México en aquella década. Hay que recordar que al final de los 40 es cuando se inicia la construcción del Pedregal de San Ángel, de la ciudad universitaria. Y si vemos la profusión de piedra, había este amor precisamente por lo volcánico, por el fuego. También estaba el doctor Atl, un extraordinario pintor y vulcanólogo, que animó a muchos de ellos a amar esta tierra como del fuego, del dios Vulcano, de la fuerza, el famoso recinto negro, lo que vemos en los metates, en los molcajetes. Todo ello también se podía ver en las construcciones que estaban haciéndose en México. Pero la vegetación no era precisamente un jardín francés, o un jardín inglés, ni un jardín japonés. Era resaltar la naturaleza que este territorio nos brinda. Podemos ver aquí las yucas, magueyes, nopales y sobre todo su disposición de una forma como rebosante, natural. No esa naturaleza ordenada, recortada, más de corte francés, que se da mucho en el centro del país, sino desbordante, natural, con fuerza, como gran parte de las películas del propio Indio Fernández, de personalidades adustas y fuertes, qué decir de un Pedro Armendáriz, de la fuerza o esta idea iconográfica del mexicano de la época, robusto, y con el sombrero, de la cestería, de los petates, todo ello de los anafres está presente. Es una estética que va generalizándose en todas las direcciones de arte del cine y que la arquitectura como gran escenografía no estaba ausente. Vamos a recorrer la casa del Indio Fernández en su interior. Estamos con Adela Fernández, quien es escritora, investigadora y tiene un legado extraordinario. ¿Cuál es su legado, además de muchos talentos que ella posee? Ser la hija del Indio Fernández. Y estamos aquí en Coyoacán y nos va a conversar sobre esta casa, sobre la fortaleza, casa del Indio Fernández, y sobre el anecdotario. Muchas de las cosas aquí sucedidas y de los personajes que aquí la habitaron, y además de cómo se vive la casa. Adela, qué gusto. No, qué gusto para mí, y agradezco mucho, porque estamos en la tarea de compartir esta casa. Mira, lo que mi papá me heredó no fue ni una arquitectura, ni un
no fue un regalo económico, fue un regalo de compromiso con México, con las nuevas generaciones y por supuesto con él, ¿no? Porque él siempre me tuvo comprometida en su vida y yo lo he asumido con muchísimo gusto. La herencia es tener los documentos dispuestos a quienes vienen a investigar, poderle abrir un cuarto a quien viene a hacer un estudio sobre el mundo maya o sobre cinematografía, la historia del cine mexicano, no exclusivamente sobre mi padre, nuestra cultura, nuestro México. Entonces es un paquetazo. La casa lo recompensa, es la casa de mi niñez, la vi construir y de pronto cuando no es la bugambilia, son los chubascos, las gárgolas estas así echando los chorros de agua, es una maravilla. Cuando es el otoño, lástima que ya no dejen quemar la hojarasca, que es la imagen más viva que tengo de mi padre cuando salía solo a quemar su hojarasca aquí en el fondo, donde ahora van a estar sus restos. Ese era el rincón donde él era feliz quemando hojarasca. Cuéntanos cómo construyó esta casa el indio desde 1946 y qué sucedió aquí, cómo vivía él esta casa. Mira, la construyó sin dinero, abusivamente, abusando de sus amigos, abusando de su poder cinematográfico para dar trabajo, para dar la chamba, porque llegaban extras o actores y les decía, sí, te voy a dar trabajo en mi película, pero mira, estoy construyendo aquí unas escaleritas, vente acá de albañil y ya la próxima semana ya estás filmando. Y sí los llevaba, pero traían piedra, cargaban piedra, aprendían a unir cemento con piedra, había que darles de comer a todos. Entonces, como de los pueblos donde él buscaba sus locaciones, hacía amigos maravillosos, se traía gente a trabajar acá, no les pagaba. Todavía les decía, oye, pero si tú cosechas chile, que traigan chile de tus familiares, o tráenos jitomate, o qué pasó con los sacos de maíz, o los sacos de azúcar, si eran cañeros. Entonces era un movimiento maravilloso del toma y daca, del te protejo y me proteges, del te doy y me das, verdaderamente extraordinario, ¿no? ¿Por qué escogió Coyoacán? Por Dolores del Río, por Lolita, y porque, bueno, como sucede en todos lados del mundo, que de pronto llega 2 que 3 artistas y se empiezan a juntar y mira, pues hay un terrenito y no sé qué, y entonces Coyoacán se llenó de artistas y antropólogos y arqueólogos, y luego faltaba agua en este lago y había que irse a bañar allá. Yo me acuerdo cuando vino Diego y Frida a bañarse acá, que por cierto me pintaron una Frida en el baño. No, pero entonces no estaban construidos los baños, se bañaron en manguera, pero había toma de agua con agua, ¿no? Era muy bonito. Y pasaba todo mundo, él me decía, ¿tú por qué quieres salir? No, pues a darme una vueltecita, nada de vueltecitas, el mundo viene a esta casa, ¿no? Y el mundo entraba a esta casa. ¿Y el indio vivió desde que construyó esta casa hasta su muerte aquí? Sí. ¿Cómo la vivía? Ya independientemente de las visitas que eran fecundas, aquí visitaron la casa pues, casi toda la cultura mexicana, ¿no? Los más importantes creadores del siglo XX, de mediados del siglo XX, pero también actrices de talla internacional. Marilyn Monroe es famosa, ejemplo, sí. la famosa foto tomándose un caballito de tequila en el comedor de los gallos. Y luego le enseñó a tomar y le puso una borrachera pavorosa a Vittorio de Sica. No, que levante el dedito, que chúpale al limón, que ponte salecita aquí. No, así no, otra vez, otra. No, terminó el pobre Vittorio, ya te imaginarás. Hasta que aprendas. Sí. Acabó robando bicicletas. Sí. Háblanos un poco. Estamos en la calle de Dulce Olivia, esquina con Zaragoza, y él logró
convencer a las autoridades en turno en aquella época de que esta calle se llamara Dulce Olivia en honor a Olivia de Havilland, una actriz norteamericana precisamente que tuvo sus mayores éxitos en los años 30 y 40, sobre todo una de las actrices de Lo que el viento se llevó, entre otras, de la cual él estaba enamoradísimo. Y le mandaba cartas de amor con un cuate, se me olvida el nombre, pero nos los pueden gritar por allá al fondo. Le mandaba las cartas a Olivia y Olivia se casó con el mensajero. ¿Se casó con el mensajero? Con el mensajero, sí. Entonces ya... o sea, el mensajero se pasó de vivo. Sí, fue un platónico de esos hermosos. Queda claro que el Indio Fernández construyó esta casa de la mano del Caco Parra, este arquitecto que llevaba, por cierto, el sobrenombre de Caco. Sí. Es un mal sobrenombre porque Caco es ladrón, ¿no? Y Parra lo que hacía era ir, en cuanto se enteraba de una demolición, allá iba. Porque las demoliciones, ahí estaba todo, habían rejas, había azulejos, habían cosas rescatables, alguna buena piedra, alguna viga que se podía volver a reutilizar. Y una de dos, o los traían a la casa, los recogían y los transportaban y los usaban, o pagaban muy bajo precio por ellos. Entonces siempre andaban en demoliciones. Ahí donde hubiera polvo, ahí andaban. ¿Y su relación con Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo? Pues era muy buena. Decía mi papá, mira Gaby, lo que nos distancia a ti y a mí es que yo soy un canalla y tú eres decente. Porque Gabriel era muy de su casa, de su esposa, de sus hijas, sus hijos, ¿no? Siempre que hay dos creadores o algo, yo veía, por ejemplo, que discutía mucho con Revueltas, con Juan Rulfo no, porque Juan Rulfo era así como sometido, ¿no? Lo sentaban en unas sillitas chiquitas, él en su sillón, y desde ahí hablaban de los guiones. ¿Y con quién más vivió aquí el Indio? ¿Tú te criaste aquí? Yo me crié aquí, bueno, con Columba, por supuesto. Con Columba Domínguez. Que para mí, yo sé que no se casaron, pero para mí es la única esposa, porque duró 7 años al lado de mi papá y formaron una pareja que aparte de ser la pareja amorosa que tanto gustó a México, pues fue una pareja maravillosa en cuanto yo soy tu creador y tú te dejas modelar, ¿no? Esta parte de Columba estudiando, aprendiendo a caminar, aprendiendo a moverse, a mirar de un lado a otro, a estar para el cine hierático del Indio, ¿no? Toda esta ceremonia, majestuosidad de las imágenes, Fernández Figueroa. Adela, pues en próximas fechas, ya en unas semanas, serán trasladados los restos de tu papá, de Emilio Fernández, el Indio Fernández, a este lugar, que era un lugar predilecto por él. Sí. Era su lugar predilecto porque ahí quemaba la hojarasca y te digo que era muy feliz en otoño. El 6 de agosto se le informa a la gente cuál fue el último deseo de mi padre, que vamos a cumplir y que es estar en esta casa. Y el 11, el 11 se abren las puertas para que el público venga y le dé la bienvenida a su casa. Adela, es un placer conversar contigo en este universo, que nos compartas precisamente el universo del Indio Fernández en esta casa, en este lugar, con este ambiente, con las anécdotas, con tu sensibilidad, que eres una gran heredera de él. Una vez cruzado el umbral del acceso a esta fortaleza, que por fuera se ve toda sólida, nos encontramos aquí con este esplendoroso patio, con un patio muy llamativo, y la primera impresión quizá es
wow, es así de esas cosas que lo sorprenden a uno por la dimensión, por lo pétreo, por el sonido del agua, la fuente, la naturaleza, todos los elementos aquí reunidos, que son precisamente retomados de toda esta tradición y de construcción de lo mexicano, en la cual intervinieron muchas personas. El Indio Fernández es producto de una época de México, de la primera mitad del siglo XX, donde se construyó, junto con muchos otros autores, la identidad estética. Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo, el propio Indio Fernández, todo lo que se hizo con el cine, con la fotografía, Diego Rivera, Frida Kahlo, Miguel Covarrubias, el doctor Atl, Juan Rulfo en las letras, José Revueltas, todos ellos contribuyeron a una identidad de lo que hoy entendemos como cultura de México, como raíces históricas que están presentes pero que fueron recreadas. Toda la piedra y las construcciones del México antiguo. Monte Albán, lugar visitado por el indio, existen precisamente evidencias y fotografías de esa visita que él hace, donde se queda pasmado ante la robustez de esos taludes y construcciones. Todo eso está aquí. Conventos, haciendas, ranchos, caminos reales, plazas de pueblo, iglesias, capillas, sonidos musicales, la Virgen de Guadalupe, Pancho Villa, los héroes históricos de nuestra nación. Todo está aquí plasmado. Los sombreros, las cananas, las pistolas, las yucas, los nopales, la vegetación, aquí quedó plasmada. Es un recorrido por una serie de valores de nuestra cultura. El blanco y negro, él era muy afecto a esto. La mayor parte de su cine, salvo algunas excepciones, está filmado en blanco y negro, donde se retratan magistralmente por Gabriel Figueroa, registra precisamente los celajes, las nubes, los ángulos y los tiros desde el inferior, los aguajotes de Xochimilco, qué decir de María Candelaria, con Pedro Armendáriz y Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, todo su amor por esa estética, por la belleza del paisaje y la belleza de las mujeres. En el interior de este jardín se encuentran también los restos y las cenizas de Manuel Parra, y con una leyenda bellísima de Valle Inclán, donde nos dice: las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Es una casa llena de recuerdos. Fortaleza. Excelente nombre, prácticamente es una fortaleza. Observen ese muro, que no es un muro, es casi una muralla, con sus contrafuertes, con la solidez, un muro inclinado de piedra robusto, con sus bancas. Pero es una fortaleza porque guarda también muchos tesoros, todos los tesoros de la vida de un creador cinematográfico y de toda una época de la creación en México. Aquí podemos observar en esa fuente, que está diseñada por Diego Rivera precisamente, todos los altorrelieves, una reproducción o una representación más bien del calendario azteca que se encuentra sobre ese muro penetrando algún rayito de luz. Y también es digno de observarse y llamar la atención las plataformas y los diferentes niveles que se van teniendo. Nos recuerda a las zonas arqueológicas mesoamericanas, al México antiguo, como a los juegos de pelota, las escalinatas, en unas ocasiones más angostas, en unas más amplias, las huellas, y todo es pétreo con una vegetación bastante silvestre, de las cuales era afecto. Mas la casa en su interior es muy extraña. Imagínense, tiene 13 chimeneas repartidas en todos los habitáculos, salones, salas, habitaciones, y tan solo 3 habitaciones. Solo 3 habitaciones para la dimensión enorme de esta casa, además de unas caballerizas y espacios para los gallos. Muy curioso en estas distribuciones un poco voluntaristas, como siempre resolvió algunas cosas el Indio Fernández y en especial también el arquitecto Manuel Parra. Desniveles por todos lados, diferencias de alturas, rincones, pasillos. Esa es un poco la idea laberíntica del interior, un poco oscura, pero digna de conocerse. ¿Qué les parece si recorremos el interior de la casa?
Oílo, berreando como si estuviera en su casa. Ya en el interior de la casa es perceptible esta admiración que tenía el Indio Fernández por las haciendas, por los conventos. Muy crítico él de todo el sistema de la autoridad durante el porfirismo y de las condiciones de esclavismo en el cual se encontraron muchísimos de los trabajadores y los campesinos y los problemas sociales que eso generaron. Él era muy crítico de todo eso, pero paradójicamente siempre se quiso construir una hacienda, aunque detestaba a los hacendados. Y todo su cine también está relacionado con ello. Él quiso reconstruir en esta casa o consolidar toda esa idea y un universo que le era afín estéticamente. Y es como a lo largo de 40 años construyó esta casa. ¿Por qué a lo largo? Porque la inició en 1946, pero hasta su muerte, hasta 1986, continuó haciéndole transformaciones cotidianamente. Todos los días modificaba la disposición de los muebles, las ventanas. Esta ventana originalmente no era así, era una claraboya. Le fue agregando muchos elementos de ornato, los muebles, pero llama la atención sobre todo la idea de que el espacio central y más importante de la casa, el que nos recibe ya en su interior, es este comedor. Este amplio comedor para 12 personas, muy del tipo de una hacienda o de un rancho, con tablones, casi todo en madera, materiales rústicos, la piedra, el ladrillo, la cerámica, pero con la idea de convivir. Se consideraba que las salas como tal eran un elemento burgués y de la aristocracia, y que en el pueblo donde se convivía realmente era siempre en las mesas del comedor, para echarse los tequilas, para tener la botana, para comer, para continuar con la sobremesa. Era donde se daba la tertulia. Y es muy curioso porque algo semejante sucedía también con la Casa Azul de Frida Kahlo y de Diego Rivera, también aquí muy próximo en Coyoacán, donde se organizaban en torno a la comida estos eventos. El propio Indio Fernández decía que pues, no tanto había que estar en el mundo, sino que el mundo viniera aquí. Y por ello aquí desfilaron personalidades importantísimas del cine, de la política, de la cultura, y todo aquello llevado precisamente con un mundo exterior. Hay detalles que vale la pena resaltar, y es que muchos de los ayudantes de Diego Rivera, que tuvo una gran cantidad de estudiantes y que practicaban con él, y una de ellas, de apellido Carey, pintó y quedaron estampados estas imágenes de unas aguadoras con una especie de cántaros, y que es Columba Domínguez precisamente. Columba Domínguez vivió 7 años con el Indio Fernández, fue su pareja. Acuérdense que ella fue la actriz de la película Pueblerina, quizá una de las más representativas de la estética del Indio Fernández. Pero se observan también muchos detalles ornamentales llenos de anécdotas que van conformando la historia de las casas. Se le conoce al comedor como el comedor de los gallos. ¿Por qué? Porque en el remate, en la entrada a este amplio espacio, están esta pintura sobre unos gallos de pelea, a los cuales era afecto el Indio Fernández. Tenía hasta en la parte conjunta a las caballerizas el sitio precisamente para estos gallos de pelea que le habían sido regalados por Fulgencio Batista, en aquel entonces el presidente cubano. Vale recordar que la primera esposa del Indio Fernández era de origen cubano y él tenía toda esta relación precisamente con Cuba. Y en una ocasión que había una comida importante, con premura le avisa él a Columba Domínguez que prepare algo de comer porque van a venir unos productores muy importantes. ¿Y qué hace Columba Domínguez? Un poco esperada por no encontrar con qué hacer la comida, pues cocina los gallos, hace un mole delicioso, pero con estos gallos. A lo cual pues el indio se queda realmente pasmado porque le cocinó sus gallos de pelea para poder atender a estos productores. Motivo de ello, aparecen estos gallos aquí ornamentando el comedor como una evidencia de todo lo que se vivía aquí. El comedor como el centro de reunión, el comedor no como la sala solemne
y de otro tipo de niveles sociales, sino es la recepción y es un vínculo extraordinario con el jardín. Hacia el exterior está una fuente donde se está escuchando el sonido del agua, con una serie de configuraciones pétreas, como si fueran algunas de las pirámides del México antiguo, con relieves mayas, con rocas propias aquí del Pedregal, no únicamente de San Ángel, sino la lava también llegó hasta estas partes de Coyoacán. Todo eso se aprecia en el interior de este espacio, que quizá el más importante de la casa en su vínculo social y relacionado directamente con una cocina que ahora veremos. La cocina representa muy bien todo ese ambiente y esa estética también del Indio Fernández. La penumbra, los claroscuros, totalmente dominantes en su cine y queda constatado en muchas de sus películas. Pero además las luces muy sutiles, casi la oscuridad, y aquí, sobre todo, lleno de todos los objetos de las cocinas tradicionales de México, acompañados y vigilados desde luego por la Virgen de la Soledad de Oaxaca, quien es precisamente quien vigila que el mole no se corte. Y aquí la tenía desde aquel entonces. Bueno, es una nueva imagen que restituyó a la anterior, pero siempre vigilando estos símbolos que están presentes en todo su cine, en su quehacer, los llevaba en la vida cotidiana. Era en ese sentido un hombre íntegro, consecuente, con su estética, con su forma de vivir, y quiso resaltar siempre las tradiciones de México. Después del comedor y la cocina, como en toda casa, siempre hay un filtro. Quizás son los lugares más abiertos y públicos cuando recibimos a nuestros invitados como comensales. Pero al pasar ya a las zonas más privadas, de las cuales no era muy afecto a permitir este umbral o este paso del indio, nos encontramos con esa escalera. Todas son referencias a elementos de nuestra cultura. Es una escalera que hace un homenaje a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada. Por eso va serpenteando, como ustedes lo ven, y remata precisamente con otra serpiente, que es una copia de la que él tiene en su habitación. La original es de jade, esta es de piedra. Quetzalcóatl, pero también a la par, Pancho Villa, en una pintura de Leopoldo Méndez, ni menos, el gran grabador mexicano, con los símbolos nacionales de nuevo, ¿no? El revolucionario Villa, el gran grabador Leopoldo Méndez, Quetzalcóatl, el México antiguo, la estética monacal de hacienda y conventual que tiene esta casa, una fusión, toda una integración de elementos de nuestra cultura. Una vez que ascendemos por las escaleras en forma de serpiente y nos vamos encontrando con varios desniveles, llegamos a este gran espacio, que es el salón principal de la casa. Salón principal por su dimensión, por su espacialidad. Conecta muchas vistas hacia el jardín, tiene una especie como de coro, esta escalera emblemática, pero no era el lugar donde recibía la mayor parte de sus invitados, curiosamente. Ellos se quedaban, como ya hemos comentado, en el comedor. Aquí, quienes gozaban de mayor confianza y de intimidad, pasaban a conversar con los muebles que aquí vemos y en esas características. Esta escalera es la que se utilizó para filmar la película El rapto con María Félix, donde ella sube y baja en varias ocasiones por esta escalera. Pareciera una escalera exterior de un pueblo de México donde podemos para subir a la vivienda superior de uno de los callejones, quizá de Guanajuato o de San Luis Potosí. Pero también puede ser la escalera para subir a un coro, al coro de una iglesia o una especie de púlpito. Es un lugar donde se puede dominar generalmente hacia los puntos exteriores. Diáfano como gotas de cristal. Se percibe un aroma cinematográfico, es prácticamente un set, una locación.
En esta casa se han filmado cerca de 140 películas. No se diga, además, documentales, telenovelas, series de televisión y estudios fotográficos. ¿Por qué? Porque se presta. Es muy plástica en ese sentido de una estética a la cual ya hemos mencionado. Pero algo que también llama la atención es esa cultura emanada de la iluminación cinematográfica que tenía el indio. Estas veladoras o lámparas que podemos ver en algunos lugares de la casa, siempre es una luz que viene de abajo hacia arriba y no se ve la fuente de luz. Era como los conventos, esta especie de nichos donde había unas velas, no veía uno la vela y únicamente emanaba por un derrame en el muro, cuando son muy anchos e inclinados, la luz. Esta le da un aire como de calidez y que refuerza esta idea de claroscuro, de penumbra, muy dominante en toda la casa y en la estética del Indio Fernández. La casa está pletórica de espacios de diversa índole, no únicamente los que ya hemos mencionado, sino pequeños subespacios o grandes, como esta concha acústica. Este es un lugar para escuchar la música, donde está este famoso y emblemático piano de 1901, donde Agustín Lara compuso la pieza Pecadora para la película Las víctimas del pecado, también del Indio Fernández. Pero también se cuenta que Arthur Rubinstein, el famoso pianista, cuando visitó México y conoció a esta casa, interpretó piezas de Chopin en este piano, dándole gusto al indio porque el indio le gustaba mucho, curiosamente, escuchar a Chopin. Era una de las músicas que más él ambientaba en estos lugares. Pero aquí también nos encontramos con muchas imágenes, fotografías, objetos, libros, recuerdos de cada una de las películas y de diferentes etapas de la vida del personaje que habitó esta casa por cerca de 40 años. En este lugar podemos ver este hueco, que es el que se conecta precisamente con el salón, con el objeto de que los sonidos y los acordes del piano se expandieran por todos los rincones de la casa. ¿Existe algo más íntimo que una habitación en una casa? Pues difícilmente. Bueno, el baño, quizá, pero la intimidad en sentido más estricto, donde se duerme, donde se reflexiona, donde se cultiva el amor, donde se desayuna. Esta es la habitación del Indio Fernández. Y vamos a encontrar diferentes objetos. Desde luego una mesa donde en ocasiones desayunaba y dejaba sus objetos principales. Aquí vemos la máquina de escribir, libros y objetos que generalmente se dejan en los lugares de la intimidad. Y también este radio. El indio acostumbraba a despertarse muy temprano, cerca de las 4, 4:30 de la mañana. Un hombre de una profunda higiene y cultivaba realmente un culto por su propio cuerpo y por su salud. Y encendía en las primeras horas de la mañana este radio para escuchar la XCW, escuchar la Hora Azul o los noticieros que ya desde esa hora iniciaban con los comentarios del día. Pero llama la atención también algo que es producto de su polifacética personalidad. El indio fue albañil, fue mesero, fue bartender, llegó a Acapulco y fue clavadista en la Quebrada. Después viaja precisamente a los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en Hollywood y se promueve para ser extra. Y en una de esas promociones, es algo que se conoce poco y hay que resaltar, logra entregar esta fotografía para promoverse para un casting y lo llegan a ver precisamente Gibbons, al quien le habían dedicado y encargado más bien realizar todos los premios relativos al Oscar, crear un premio de la Academia de Artes Cinematográficas que iba a ser sobre todo una escultura, pues el modelo fue el Indio Fernández, que es basado en esa fotografía que él presentó. Después, claro, se le hicieron algunas pequeñas transformaciones a la imagen. No están con los brazos abiertos, como ustedes ya lo conocen, sino con los brazos deteniendo aquí una espada sobre una carrete de cine, y que se le llamó Oscar precisamente porque en algún momento entraron unas personas junto al escultor, a Stanley, y alguien dice, se parece a mi tío Oscar. Esa es la historia del Oscar, y del modelo fue el Indio Fernández. En esta habitación se conserva esta fotografía,
su radio, sus mayores pertenencias, sus pertenencias más íntimas, y es la habitación donde él muere en agosto de 1986. En diferentes rincones de la casa, en sus objetos personales, en sus cinturones, en los sombreros y sobre todo en la parte superior de los arcos, nos vamos a encontrar siempre este anagrama. Es el anagrama que se diseñó el propio Emilio Fernández, donde son sus iniciales y que va a ser como la marca permanente de todos sus objetos y de esta casa. Una vez hecho el recorrido por los espacios interiores de la casa y volver a salir a este exterior extraordinario, hay que recordar una cosa: esto no es un mausoleo, ni se siente en ningún momento esa atmósfera, ni se percibe ese aroma. Es un lugar vivo, es un lugar donde se realizan muchas actividades, como les digo algunas. Se pueden visitar los domingos cada 15 días. Hay visitas especiales a la casa que duran cerca de hora y media, donde se puede ampliar más lo que hemos tratado durante este programa. ¿Y cómo hacerlo? Lo pueden consultar en la página internet de la casa, casadelindiofernandez.com, y ahí les marcan las actividades. Pero hay unas de carácter fijo. ¿Qué sucede con las ofrendas de muerto? Se realiza aquí la mega ofrenda de muerto o la ofrenda monumental, desde unos días antes del 1 y 2 de noviembre y continúa durante 15 días más. Es decir, desde finales de octubre hasta mediados de noviembre se visita aquí la ofrenda monumental. El 12 de diciembre también se celebra a la Virgen de Guadalupe con trabajos realizados por artistas y se utilizan estos jardines para tal fin. ¿Y qué decir del 2 de febrero, el día de la tamalada de la Candelaria? Aquí pueden ustedes degustar de tamales, atole, conocer la casa el 2 de febrero. Siempre hay que dar una cuota de recuperación para el mantenimiento de la casa y que se continúe el archivo documental de lo que aquí ha sucedido. Así es como terminamos en esta ocasión la visita a la casa del Indio Fernández aquí en Coyoacán. Los espero el próximo sábado para seguir visitando lugares insólitos de la Ciudad de México. Ciudades, los acompaño esta tarde. Hasta la próxima. Sangre y sonrisa juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora. Si no sabes vender el corazón, pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odia. Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima
Si no sabes vender el corazón, si no sabes vender